Hay secretos en las familias de famosos que nunca se revelan. Angélica Vale, la talentosa actriz, cantante y presentadora, cumplió 49 años y decidió romper el silencio. Por primera vez confesó la oscura verdad sobre su propia madre, la legendaria diva Angélica María. Estas revelaciones no solo nos impactaron, sino que nos dejaron a todos sin palabras. Bienvenidos a nuestro canal donde la verdad se cuenta con toda la emoción y profundidad. Durante décadas, Angélica Vale fue vista como la hija sonriente de la novia de México, la mujer que heredó el carisma y la simpatía de su madre, Angélica María. Su trayectoria en la televisión, la radio y el teatro musical la consolidó como una figura querida por el público latino. Sin embargo, detrás de esa imagen fresca y luminosa, Angélica guardaba un peso emocional que durante años prefirió callar. A los 49 años decidió finalmente romper el silencio y confesar una verdad que nadie esperaba, una verdad que la conectaba directamente con la figura casi intocable de su madre. El anuncio no se dio en un programa cualquiera, ni en una entrevista superficial. Fue en un espacio íntimo donde las palabras nacieron desde la vulnerabilidad y no desde el espectáculo. Con la voz entrecortada, Angélica admitió que la relación con su madre, lejos de ser el cuento de hadas que muchos imaginaban, estuvo marcada por tensiones, exigencias y episodios que todavía la persiguen. Mi madre es una leyenda, pero detrás de esa leyenda había momentos que me hicieron daño. Y necesito decirlo, declaró con valentía. El impacto fue inmediato. El público acostumbrado a ver a Angélica Vale como la hija orgullosa y agradecida, quedó en silencio al escuchar esas palabras. Lo que hasta entonces había sido un tabú, hablar de los conflictos con una madre convertida en ícono nacional, se transformó en un acto de catarsis pública. Por primera vez, Vale dejaba ver no solo a la artista, sino a la mujer que cargaba cicatrices emocionales profundas. En su relato, Angélica habló de la presión de crecer bajo la sombra de una madre famosa. Desde pequeña, el escrutinio fue constante, su físico, su forma de actuar. Todo era comparado con el estándar casi inalcanzable de Angélica María. Aunque había cariño, también existía una exigencia silenciosa, la de estar siempre a la altura. No era fácil ser la hija de la mujer más querida de México. Siempre sentí que tenía que demostrar que yo también valía, reconoció. Pero lo más doloroso no fueron las comparaciones, sino los momentos de frialdad y distancia. Angélica recordó episodios en los que su madre, absorbida por su carrera y sus compromisos, parecía más figura pública que madre presente. Había noches en que me iba a dormir sola, esperando una palabra, un abrazo. Y no llegaba, confesó con lágrimas en los ojos. Aunque aclaró que no buscaba destruir la imagen de su madre, sí necesitaba hablar de esas heridas que nunca cicatrizaron del todo. La confesión también incluyó temas más oscuros. Angélica admitió que en algunos momentos sintió miedo dentro de su propia casa, no por violencia física, sino por la dureza emocional que se respiraba. No era un hogar perfecto. Había gritos, había silencios pesados, había cosas que me marcaron para siempre. Estas palabras dichas sin rencor, pero con honestidad, revelaron que incluso en las familias más admiradas pueden existir sombras desconocidas. Lo más conmovedor fue escuchar a Vale hablar de la carga de la fama heredada. Aunque ella misma logró construir una carrera sólida, siempre tuvo la sensación de que vivía bajo un apellido demasiado grande. Esa presión no solo venía del público, sino también de su madre, quien sin querer la empujaba a ser más, a no fallar, a mantener la perfección de la dinastía. Yo quería ser yo, no la copia de alguien más, expresó con firmeza. La valentía de Angélica al confesar estos aspectos de su vida no pasó desapercibida. Algunos la criticaron por atreverse a hablar de una figura tan querida, pero muchos más la aplaudieron por su sinceridad. Porque en el fondo su testimonio no era un ataque, sino una liberación. Un intento de reconciliar a la niña que sufrió en silencio con la mujer adulta que necesitaba sanar. Al final de su confesión, Angélica dejó claro que su intención no era destruir el legado de su madre, sino humanizarlo. Mostrar que incluso las estrellas más brillantes pueden cometer errores y que la maternidad, lejos de ser perfecta,
también está llena de contradicciones. Amo a mi madre, pero también necesito reconocer mi dolor. Porque si no lo digo, me sigue matando por dentro, concluyó con una mezcla de amor y desgarro. Ese día la imagen de la familia intocable cambió para siempre. Y con esa confesión, Angélica Vale no solo sorprendió al público, sino que también abrió la puerta a una historia más compleja, la de los secretos, los silencios y las verdades que marcaron su vida al lado de la mujer más famosa de México. El público siempre imaginó que la casa de Angélica María y su hija era un lugar lleno de música, sonrisas y armonía. La realidad, sin embargo, era mucho más compleja. Según relató Angélica Vale, detrás de la fachada de la familia perfecta, se escondían tensiones, silencios y heridas que nadie veía. Había noches en las que la casa parecía más un escenario vacío que un hogar, confesó con dolor. Desde niña, Angélica sintió que su vida no le pertenecía del todo. Su madre, convertida en un ícono nacional, debía dividirse entre los escenarios y la maternidad. Y en esa balanza la niña muchas veces quedaba en segundo plano. Yo aprendí a crecer sola entre camerinos y pasillos de teatros. Mi infancia no fue como la de otros niños porque mi madre siempre estaba trabajando, relató. Aunque no culpaba directamente a Angélica María, sí reconocía que esa ausencia marcó una herida emocional difícil de cerrar. Con el tiempo la relación madre e hija y yo se volvió una montaña rusa de emociones. Había momentos de complicidad, risas y cariño, pero también épocas de frialdad, reproches y distancias. En la intimidad la exigencia se volvía palpable. Angélica María esperaba de su hija disciplina y perfección, como si el apellido fuera una especie de herencia sagrada, que debía protegerse a cualquier precio. Yo no era solo su hija, era la extensión de su legado. Y esa carga me asfixiaba, explicó Vale. Las grietas más profundas aparecieron en la adolescencia, cuando Angélica Vale comenzó a buscar su propio camino artístico. Mientras algunos la celebraban como la hija de la gran Angélica María, otros la señalaban como una sombra incapaz de brillar por sí sola. Ese doble discurso alimentó inseguridades que todavía arrastra. Por fuera sonreía, pero por dentro me sentía invisible. Era como si siempre estuviera compitiendo con mi propia madre, admitió. Angélica también habló de los conflictos más íntimos, discusiones intensas que quedaban puertas adentro, palabras hirientes que nunca trascendieron a la prensa. No se trataba de violencia física, pero sí de un ambiente cargado de emociones difíciles. Había días en que no podíamos ni mirarnos a los ojos. Nos amábamos, pero el orgullo y las heridas hacían imposible hablar con calma. Lo más duro, según Vale, fue la sensación de no poder contar lo que vivía. El mito de la familia perfecta la obligaba a callar, porque cualquier palabra fuera de lugar podía convertirse en un escándalo nacional. Esa presión la acompañó durante décadas hasta que finalmente decidió hablar. Me sentía prisionera de una historia que no era mía, sino de lo que la gente quería creer de nosotras. En medio de esa oscuridad también había gestos de ternura. Angélica reconoció que su madre, a su manera, intentaba demostrarle amor, pero muchas veces ese cariño estaba condicionado por las apariencias. Yo sé que me amaba, pero a veces parecía más importante lo que pensaba el público que lo que sentía yo. Esa contradicción entre el amor verdadero y la imagen pública fue uno de los conflictos que más la marcaron. El peso de los secretos familiares se volvió una carga insoportable. No era solo la ausencia, la exigencia o los silencios, sino también las comparaciones constantes. Cada vez que alguien la presentaba como la hija de... Angélica sentía que borraban su identidad. Era como vivir bajo una sombra interminable. Mi nombre nunca estaba completo sin el de mi madre al lado. En su testimonio, Vale no buscaba culpar sino exponer las grietas invisibles de una familia idealizada. Porque como ella misma dijo, los hogares perfectos no existen, y el nuestro tampoco lo era. Había amor sí, pero también dolor, resentimiento y heridas no resueltas. Al final, Angélica resumió lo vivido con una frase que impactó a todos. Mi madre fue mi inspiración y también mi dolor más grande. Esa confesión sintetizaba la complejidad de una relación marcada tanto por la admiración como por las cicatrices.
Y con esas palabras, la imagen intocable de la novia de México empezó a desmoronarse, mostrando que detrás de cada mito siempre hay una verdad humana a veces más dura de lo que cualquiera imagina. Cuando Angélica Vale decidió hablar, no lo hizo para generar un escándalo ni para destruir la imagen de su madre. Lo hizo porque el silencio se había vuelto insoportable. Guardar lo que sentía me estaba consumiendo. Yo necesitaba liberar mi verdad, confesó. Ese acto de valentía se convirtió en una especie de renacimiento personal por primera vez en décadas. Angélica dejó de vivir bajo la sombra de las expectativas y se mostró tal cual era, con sus cicatrices y su voz propia. Revelar la oscuridad de su relación con Angélica María fue como abrir una herida que llevaba años oculta. El impacto en el público fue inmediato. Unos se mostraron incrédulos. Otros la criticaron por atreverse a hablar de una figura tan querida, pero muchos más la abrazaron con empatía. Porque en sus palabras, había algo universal: la lucha de los hijos por ser vistos, escuchados y valorados por encima de los mitos familiares. Angélica explicó que durante mucho tiempo tuvo miedo de hablar. Temía ser juzgada como desagradecida, o peor aún, como una traidora. Pero llegó a la conclusión de que contar su verdad no era un acto de odio, sino de amor propio. Si no decía lo que viví, nunca iba a sanar. Era necesario reconocer mi dolor para poder seguir adelante. En ese proceso entendió que la libertad emocional no llega por proteger las apariencias, sino por aceptar la realidad, por más amarga que sea. Las lecciones que extrajo de esa experiencia fueron profundas. La primera, que incluso en las familias más admiradas pueden existir heridas invisibles. Lo que el público veía como un hogar perfecto, en realidad, estaba lleno de tensiones. La segunda, que callar por miedo al qué dirán solo prolonga el sufrimiento. El silencio no protege, el silencio te encadena, afirmó con fuerza. Otra enseñanza fue comprender que el amor y el dolor pueden coexistir. Angélica admitió que ama profundamente a su madre, pero también reconoció que ese amor estuvo acompañado de heridas. Amar no significa negar el dolor. Amar también es tener la valentía de aceptar lo que fue y lo que faltó. Con esta reflexión abrió la puerta a una nueva manera de relacionarse con su pasado, sin rencor, pero sin negar la verdad. Esa sinceridad la llevó a una especie de liberación. Al contar su historia, Vale dejó de cargar sola con el peso de los secretos familiares. Y aunque sabía que podía recibir críticas, la sensación de paz que sintió superó cualquier temor. Era como si por fin pudiera respirar hondo después de años de contener el aire, dijo emocionada. El impacto también llegó a su carrera. Muchos admiradores comenzaron a verla no solo como la hija de Angélica María, sino como una mujer independiente capaz de brillar con su propia voz. Su testimonio transformó la percepción del público, dejó de ser un personaje secundario en la historia de su madre, para convertirse en protagonista de la suya propia. Pero la lección más poderosa fue sobre el perdón. Angélica explicó que no se trata de olvidar lo vivido, sino de aprender a soltar el resentimiento. Perdonar no significa justificar lo que pasó, significa liberarte de la carga de la rabia y seguir adelante. En ese sentido, su confesión no fue una venganza, sino un acto de sanación. La verdad, por dolorosa que fuera, le dio la libertad de reconciliarse con ella misma. Entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo vivir el presente y el futuro. Hoy sé que no soy solo la hija de alguien. Soy Angélica Vale con mi propia voz y mi propia historia. Ese fue quizá el mayor regalo de su confesión, el reconocimiento de su identidad, más allá de los lazos familiares y de las expectativas sociales. Porque al final lo que parecía una confesión amarga se transformó en un acto de empoderamiento, en una lección de vida que resonó en miles de personas que también cargan con secretos familiares. Con lágrimas en los ojos, Angélica cerró su testimonio con una frase que conmovió a todos. El amor de una madre nunca deja de existir, pero a veces ese amor también duele. Y está bien decirlo, porque solo así podemos sanar. Así la mujer, que durante años fue vista como la hija de, se convirtió en símbolo de autenticidad y valentía. Su verdad, lejos de destruir, la liberó. Y en esa liberación encontró la fuerza para seguir adelante con la frente en alto y el corazón más ligero.
Hablar en público sobre los secretos de su familia fue para Angélica Vale un acto de liberación, pero también una fuente de nuevas tormentas. Porque si bien decir la verdad la alivió, también la enfrentó a un dilema doloroso: cómo reconciliar el amor por su madre con el dolor que esas revelaciones podían provocar. Esta fue quizás la batalla más difícil de su vida. No la que libró contra los comentarios externos, sino contra las voces que la desgarraban por dentro. Angélica explicó que durante años vivió atrapada entre dos emociones contradictorias. Por un lado sentía una enorme admiración por su madre, la mujer que la inspiró, que abrió caminos en la música y en la actuación, y que fue un ícono para todo México. Pero al mismo tiempo guardaba resentimientos y heridas que no podía ignorar. La amaba, y la admiraba, pero también sufría. Y ese contraste me partía en dos, reconoció. El día después de confesar su verdad fue uno de los más duros. Aunque recibió muestras de apoyo de miles de personas, también llegaron críticas feroces que la acusaban de traicionar a su madre. Ese rechazo la golpeó fuerte. Me dolía pensar que la gente creyera que yo quería hacer daño cuando lo único que buscaba era sanar, admitió con lágrimas. La batalla interna se intensificó cuando comenzó a sentir la culpa. Se preguntaba si había sido demasiado dura, si sus palabras habían herido innecesariamente a su madre. Hablar fue un alivio, pero también una carga. No quería ser la culpable de destruir la imagen de la mujer que más amé en mi vida. Esa dualidad la desgastaba, pues no había manera de separar su verdad personal de la figura pública que representaba a Angélica María. En medio de esta tormenta emocional, Vale comenzó a cuestionar su propia identidad. Durante años se había definido en relación con su madre, la hija de la novia de México. Ahora, al hablar, trataba de construir una identidad independiente, pero las cadenas del pasado todavía la sujetaban. Decir mi verdad fue como abrir una puerta. El problema fue que detrás de esa puerta había fantasmas que no sabía cómo enfrentar. En su lucha interna también aparecieron los recuerdos de infancia. Angélica confesó que después de hablar soñaba con escenas de su niñez, la espera solitaria de su madre, los aplausos que nunca eran para ella, las palabras de exigencia que aún resonaban. Era como si el pasado hubiera regresado con más fuerza que nunca. Cuando callaba, las heridas estaban dormidas. Cuando hablé, despertaron todas a la vez. A pesar del dolor, Angélica decidió no retractarse. Comprendió que su voz era válida, que su historia también merecía ser contada. Sin embargo, eso no significaba que la carga desapareciera. Cada entrevista, cada comentario en redes sociales, cada titular de prensa era un recordatorio de que había tocado un tema sagrado, la vida privada de una de las figuras más queridas de México. La batalla más dura fue la interna, aprender a perdonarse a sí misma. Me juzgué mucho. Me llamé ingrata, me llamé débil, me llamé traidora. Hasta que entendí que decir la verdad no me hacía nada de eso. Me hacía humana. Ese fue el punto de inflexión: aceptar que ser hija no significa guardar silencio eterno, y que el amor no se mide en cuántas verdades ocultas eres capaz de soportar. En medio de su dolor, Angélica encontró consuelo en sus propios hijos. Ser madre la hizo reflexionar de otra manera. Entendí que yo también puedo cometer errores con mis hijos, y si un día ellos necesitan hablar de esos errores, yo quiero darles la libertad de hacerlo. Porque de eso se trata el amor verdadero, de permitir que el otro tenga voz. La verdad, aunque fue un bálsamo, también fue un peso. Angélica Vale aprendió que ser honesta con uno mismo a veces implica cargar con críticas, culpas y rupturas. Pero también entendió que callar habría sido peor. El silencio me estaba matando, la verdad me pesa. Pero me da vida, resumió con una mezcla de tristeza y esperanza. Esa fue su batalla interna: aprender a vivir con la paradoja de amar profundamente a alguien que también fue fuente de dolor. Y aunque la carga nunca desapareció por completo, transformó ese peso en fuerza, en aprendizaje y en un acto de dignidad personal. Porque al final la verdad no solo libera, también enseña. Y en el caso de Angélica Vale, su verdad fue el inicio de un camino hacia la reconciliación consigo misma, aunque eso significara cargar con el dolor de toda una vida.
Hablar de Angélica María es hablar de una de las figuras más queridas y respetadas en la historia del espectáculo mexicano. Su apodo La Novia de México no fue un título improvisado ni un simple recurso publicitario, fue el reconocimiento popular a una mujer que conquistó generaciones enteras con su talento, su carisma y su cercanía. Antes de ser madre, antes de ser símbolo, Angélica María fue la niña prodigio que se abrió paso en el cine y que terminó convertida en la reina indiscutible de la música y la televisión. Desde muy pequeña mostró un talento natural para la actuación. A los 5 años ya había aparecido en películas, y con apenas 10 comenzó a ganarse un lugar en el corazón del público. Su presencia en pantalla irradiaba inocencia y frescura, y pronto se convirtió en una de las actrices infantiles más solicitadas de su época. Con el paso del tiempo, esa niña encantadora evolucionó en una artista multifacética capaz de brillar en distintos escenarios: cine, teatro, televisión y música. La década de los 60 marcó un antes y un después en su carrera. Con su estilo juvenil y su voz melodiosa, Angélica María se convirtió en un fenómeno musical. Canciones como Eddie Eddie o Toco la Puerta la consolidaron como la primera gran estrella femenina del rock and roll en español. Era la época de los movimientos juveniles y la revolución cultural, y Angélica María representaba esa frescura moderna que conectaba con la juventud mexicana y latinoamericana. Al mismo tiempo, su carrera como actriz no se detenía. Participó en decenas de películas, muchas de ellas junto a figuras de gran renombre. Su versatilidad le permitió pasar del cine juvenil a papeles más serios en el drama, ganándose el respeto no solo del público, sino también de la crítica. El público la adoraba porque encarnaba tanto la dulzura de la novia ideal como la fortaleza de la mujer independiente. La televisión, sin embargo, fue el medio que terminó de consagrarla. Con telenovelas que hicieron historia, Angélica María consolidó su imagen de mujer cercana y entrañable. Producciones como Muchacha Italiana, Viene a casarse, marcaron un hito y la convirtieron en la protagonista por excelencia de los melodramas de su tiempo. Su rostro se volvió cotidiano en millones de hogares y su nombre pasó a ser sinónimo de éxito garantizado. Con los años, Angélica María se convirtió en más que una artista, en un símbolo nacional. Representaba la mezcla perfecta entre tradición y modernidad, entre el glamour de las estrellas y la calidez de una vecina conocida. Su apodo, La Novia de México, reflejaba ese vínculo único con el público que la veía como la mujer que encarnaba la ternura, el talento y el encanto de todo un país. No obstante, su carrera también estuvo marcada por sacrificios personales. La exigencia de mantenerse vigente, las largas giras, las grabaciones interminables y la presión mediática eran parte de su día a día. Angélica María aprendió a vivir para su público, a entregar cada parte de sí en cada escenario. Y aunque eso la convirtió en leyenda, también significó que en lo privado hubiera ausencias y silencios. El escenario me daba todo, pero también me quitaba mucho, confesó en alguna ocasión. Esa dualidad entre la mujer pública y la madre privada es lo que más tarde generaría grietas en su relación con Angélica Vale. Porque mientras el público la veía como la madre ideal de México, en la intimidad las cosas eran distintas. La exigencia profesional y el peso de la fama hicieron que la vida familiar no siempre fuera sencilla. Y aunque Angélica María nunca dejó de querer a su hija, la balanza entre la carrera y la maternidad no siempre estuvo equilibrada. El resplandor de su carrera, sin embargo, es innegable. Angélica María se convirtió en referente de la música popular mexicana, en musa de compositores, en ídolo de varias generaciones. Su legado artístico trasciende décadas y sigue vivo hasta hoy. Pero como suele suceder con las grandes estrellas detrás de la luz, siempre hubo sombras que nadie quería ver. Porque la historia de La Novia de México no es solo la de una mujer adorada en los escenarios, sino también la de una madre cuya relación con su hija estuvo marcada por las tensiones que dejó esa misma fama. Y esa contradicción entre la gloria pública y las heridas privadas fue la que Angélica Vale se atrevió a revelar al cumplir 49 años. La historia de Angélica Vale y su madre Angélica María
nos muestra que detrás del brillo del espectáculo siempre existen sombras que rara vez salen a la luz. Vale, al cumplir 49 años, decidió romper el silencio y confesar las heridas que había guardado durante décadas. Y aunque sus palabras fueron duras, también fueron un acto de amor propio, de valentía y de liberación. Su testimonio nos recuerda que no existen familias perfectas, ni siquiera aquellas que el público admira como ejemplo. Amar a alguien no significa negar el dolor que ese amor puede provocar. Hablar aunque duela puede ser el primer paso hacia la sanación. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que decir la verdad, aunque sea dolorosa, es siempre la mejor opción? Comparte tu reflexión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo las historias ocultas detrás de los grandes ídolos, porque más allá de la fama y la gloria, todos llevan consigo verdades humanas que merecen ser contadas.